Y ahora, otro nivel. Cuando hay santos nuevos, dice un refrán. ¿Cómo termina ese refrán? Los viejos no hacen milagros. Pero es que José Gregorio, yo creo que es santo desde un punto de vista popular para los venezolanos hace añales. Así es. Con ese bojote de milagros que ha curado a media Venezuela. Así es. Vamos a decir a media Venezuela y no a Venezuela entera. Porque además es el médico de los que no tienen el seguro. Pobre. Y entonces nosotros decíamos, cuando invitábamos a todo el mundo, porque este programa lo ve todo el mundo, que íbamos a tener a Neomar, decíamos, si este acto realmente nos hará cambiar como sociedad y nos iremos a ocupar seriamente del problemón que significa la pobreza, por ejemplo. Querido amigo, gran abrazo, vale, bienvenido. Erika, Mingo, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volver por estos predios, me encanta estar con ustedes. Nos tenías abandonado, vale. ¿Ah? Nos tenías abandonado. Ustedes a mí. ¡Ay, caramba! Entonces estábamos o los dos, o yo los tenía abandonados a ustedes me tenían abandonado a mí. Bueno, el gusto es enorme, de verdad, de tenerlo, de compartir nuevamente con ustedes. Y en una fecha en un día que marca un poquito la nota distinta, ¿no? De lo que venimos viendo, porque desde hace tiempo no tenemos una buena noticia en Venezuela. Entonces, esto por lo menos habla en clave positiva de algo que debería en principio, ya vamos a ver cuando lo hablemos más en desarrollo, ¿no? Pero debería en principio como que ser un elemento de alegría común, ¿no? En Venezuela. Ahora, pareciera que como todo en Venezuela termina politizándose, pareciera que como todo en Venezuela siempre tiene sus bemoles, siempre tiene sus cosas distintas, pero bueno, en principio lo que sí voy a decir es que es un motivo de alegría que tengamos ya oficialmente, como tú bien lo has dicho, Mingo, algo que ya era de alguna manera desde el punto de vista popular no era una certeza, pero la gente lo trabajaba como si así fuese, la gente lo tomaba en consideración como si así fuese, la santidad de José Gregorio Hernández y la madre de Carmen Rendiles, ¿no? Sobre todo de José Gregorio Hernández, hay que decirlo. José Gregorio Hernández, yo lo comentaba recientemente, más que un santo, ha sido una figura o un ícono popular, un ícono pop en Venezuela. Para bien y para mal, ¿no? Sincretismo incluso se ve mucho con el caso de José Gregorio Hernández, porque no estrictamente apegado a la Iglesia Católica, sino que incluso en estas cosas que se ven en Venezuela con el espiritismo y todo eso, allí ha estado José Gregorio Hernández también, o sea, es increíble en la santería, sí, bueno, el espiritismo aquí en Venezuela. Ha sido increíble la trascendencia que ha tenido José Gregorio Hernández como figura, digamos, popular en Venezuela, como incluso como representante o como símbolo de la venezolanidad fuera de Venezuela, porque la figura de José Gregorio se conoce fuera de Venezuela. Yo veía, fíjense qué interesante, había una figura, un muñequito que sacaron en los Estados Unidos, alguien lo escribió en Twitter y puso la foto, que es el muñequito de José Gregorio Hernández. Lo habían sacado hace como 10 años en Estados Unidos a la venta y lo vendían como una especie de muñequito misterioso, pero no decían que era José Gregorio, pero tú lo ves y es toda la fisonomía de José Gregorio Hernández. O sea, es interesantísimo todo lo que representa José Gregorio, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela también, y no solo en la religión, sino en la cultura. Entonces, bueno, tema para rato, el de José Gregorio Hernández. Esa parte esotérica, dicen algunos que retrasó considerablemente esto que hemos visto. Hay personas que dicen, no, a mí se me presentó José Gregorio Hernández, se me sentó en la cama, ¿no? Yo hablé con José Gregorio Hernández, me hizo pararme, me hizo ir al baño, me sacudió. Me sanó, me operó. Hay gente que tiene sus testimonios, bueno, de sanaciones, pero inexplicables. De hecho, la familia, creo que del señor que venía conduciendo el carro, que lo atropella,
dicen que se le presentó y lo perdonó, pues, ¿no? Yo no sé qué has averiguado tú, Neomar, sobre todas estas cosas, porque además nos gustaría mucho tu análisis de haberlos colocado juntos. Nosotros el viernes dejamos soltar la inquietud wow, ante esa popularidad gigantesca de José Gregorio Hernández y la desconocida hasta hace poco Carmen Rendiles, o Madre Carmen Rendiles, o Santa Madre Carmen Rendiles, pues que nosotros hablábamos de la no conveniencia para la misma señora haberla puesto a la par de José Gregorio Hernández, porque yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor estoy cometiendo un sacrilegio. De repente la arropó con su trayectoria. Claro. Pudiéramos decir. Bueno, probablemente, Erika y Mingo, la situación es que en el caso de la Madre Carmen Rendiles es una canonización un poco más apegada a lo que tradicionalmente en Hispanoamérica se da con este tipo de personajes, ¿no? Que terminan convirtiéndose en santos, que son o están un poco más resguardados al mundo de la iglesia, están más resguardados a no ser figuras populares, ¿no? O sea, no ser íconos pop. Sí, por supuesto habrá santos en México, habrá santos en otros países que tienen una pegada popular, pero hay otro tipo digamos, de figuras que hacen el proceso a la calladita, porque es el proceso típico de también los misterios que implica la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia, a final de cuentas, es un asunto de fe. Nadie realmente ve a Dios todos los días, pero creemos que está allí y creemos que hace cosas por nosotros, para bien generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el caso de la Madre Carmen Rendiles probablemente es más eso, es un proceso en el que no estamos, sí, frente a una figura pop, no estamos frente a lo que implica la trascendencia cultural que tiene José Gregorio Hernández, pero eso no hace que sea menos importante, sino que hace que el recorrido dentro de la iglesia sea más clásico, diría yo, como más misterioso, como distinto, ¿no? Ahora, no deja de tener sentido un poco el cuestionamiento de Mingo, ¿no? Que es, ¿pero por qué al mismo nivel que José Gregorio? Yo no sé, Mingo, pero yo crecí con la misma, con eso que tú acabas de decir, yo crecí con la idea, a mí se me decía cuando estaba pequeño, cuando ya José Gregorio era, por supuesto, una figura de culto en Venezuela, que a José Gregorio no lo habían hecho santo en el Vaticano precisamente porque su figura había sido utilizada para otras cosas que no tenían que ver con la Iglesia Católica. A mí se me decía eso. Es verdad, sí, a mí también, ¿cómo no? O sea, que imagínate tú, y tú eres de otra generación, no vamos a tener, sí, no vamos a decir hoy cuántos años me llevas tú a mí o yo te llevo a ti. No, más de 30 creo yo. Pero la cosa es que esto ha sido un pensamiento con el que muchas generaciones de venezolanos han crecido, que es que José Gregorio ha debido ser santo desde hace rato, que José Gregorio tiene décadas de retraso en el proceso de beatificación. Es que yo te apuesto que más venezolanos conocen a María Leonza que a la Madre Carmen Rendiles. Puede pasar, sí, totalmente. Es más, yo lo diría, yo hasta hace poco no conocía de esta religiosa, no la conocía. Entonces, hay muchas cosas alrededor. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la familia de la persona que atropelló a José Gregorio Hernández. Todo el mundo tiene un cuento con la familia de la persona que atropelló a José Gregorio Hernández por allá a principios del siglo XX. Mi papá, que ustedes lo conocen, se hacía en una época unos lentes en una óptica que estaba en la avenida Urdaneta, aquí en Caracas. Y esa óptica era de la familia, entiendo, si yo no recuerdo mal, el apellido era Bustamante. Esa era la familia. Entonces era la familia del que atropelló a José Gregorio Hernández. Todo el mundo tenía un cuento, ¿no? Que yo tomaba café todas las tardes con la familia del que... O sea, por eso te digo que el tema de José Gregorio Hernández, por alguna razón, se ha convertido en algo tan cercano para los venezolanos que todo el mundo tiene una anécdota que tiene que ver con José Gregorio Hernández. O yo conozco a alguien que era del pueblo donde era José Gregorio Hernández, no tú. Yo conozco, o sea, todo el mundo tiene esta especie de cercanía, ¿no? No, y por ejemplo, Oscar Llanes, que fue un gran cronista, que en paz descanse, Oscar tenía muchos cuentos que había recogido de la cultura popular caraqueña y venezolana, porque incluso creo que fue el propio Oscar que nos contaba en una oportunidad que ese señor
se bajó y llevó a José Gregorio al propio Hospital Vargas, y fue el doctor Racetti quien recibe, y después fue testigo en el juicio que hubo con relación al señor que había atropellado a José Gregorio. Sí, la familia Bustamante, Neo, precisamente una de sus nietas, Tamara Bustamante, es nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló en aquella ocasión al doctor José Gregorio Hernández, y a propósito de la canonización, recordó una carta que los familiares de la hora santo le enviaron a su abuelo. Sí. Bueno, entonces es una historia, y efectivamente acabas de desbloquearme un recuerdo, Mingo. Yo la primera vez que probablemente comencé a ver y oír algo fuera de mi familia sobre José Gregorio Hernández fue con el gran Oscar Llanes, ¿no? Y claro, aquel programa matutino que de muy temprano, que lo tenía, creo que era en Venevisión, ¿no? sí. Y siempre había anécdotas de José Gregorio. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Mira, que esto le llega a Venezuela en un momento en el que no hay que abundar más con más abundamiento, como dirían por ahí, en el que para variar, nosotros estamos metidos en un berenjenal en Venezuela por la situación interna económica, que es compleja, donde, bueno, aquí la gente se va a graduar de maratonista porque le está corriendo todos los días el tema del dólar, y donde por las otras razones, que si va a pasar, que no va a pasar, y todo lo que implica el asunto del operativo especial en el Caribe, llega esto de José Gregorio Hernández, ¿no? Mira, yo creo que cuando uno piensa o se hace la pregunta de qué es lo que tiene que sacar, qué es lo que tiene que pensar uno sobre actos como este, bueno, yo me iría a los fundamentos, a los principios básicos. Y con el tema de José Gregorio Hernández, habría que pensar cuál es el mensaje que puede dar José Gregorio Hernández en este momento al país, ¿no? Y yo creo que el mensaje fue claramente decodificado por Parolin en el Vaticano, que ustedes hace momentos creo que ponían el audio, ¿no? de la intervención de Parolin a propósito de la canonización de ahora el santo José Gregorio Hernández. Y yo creo que no, bueno, dicen muchas personas que es una de las declaraciones políticas. Claro, el Vaticano habla de Ucrania, el Vaticano habla de Gaza, el Vaticano habla de los procesos que hay de guerras en el mundo, del hambre, de la injusticia, de las inequidades. Se supone que la religión católica es todo lo que uno puede hacer para remediar esas situaciones, trata de remediar esas situaciones. Pero se dice que es una de las declaraciones más políticas que ha tenido el Vaticano en los últimos tiempos, ¿no? Esta que ha hecho sin ningún tipo de disimulo sobre las libertades en nuestro país, sobre el asunto, por ejemplo, de los prisioneros políticos, sobre el asunto de lo que implica la convivencia en este país. Y de verdad que yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que ¿cómo es posible que mientras ayer y antes de ayer había unos políticos de uno y de otro color, por cierto, desfilando en el Vaticano, sí, haciendo una labor de relaciones públicas para convertir esto en su trofeo de ocasión? Sí, figurando, aprovechándose de la canonización. Sí. Para hacer esto, o sea, para ver de quién es el santo, porque ahora es a ver de quién es el santo, sí. Que el santo es de Venezuela y el santo es de la cultura popular venezolana. Y eso pasa por encima de que Maduro sea presidente o de que María Corina sea querida o no por los venezolanos. Eso pasa por encima de todo. O sea, José Gregorio Hernández no tiene nada que ver con eso. Y bueno, pasa por encima de nuestra circunstancia muy negativa, como te estoy diciendo que estamos viviendo. Por encima de todo eso, aquí la realidad es que Venezuela no es un país que en este momento pueda apreciarse de católico. Venezuela no es un país que en este momento, o sea, me refiero no en el sentido de que tengamos o no la mayoría de personas siendo católicas en Venezuela, sino de que vivamos con arreglo a los principios de la Iglesia Católica, que al final de cuentas son los principios humanos básicos, que son los principios de convivencia, de respeto, de paz de verdad, de libertades y de, a final de cuentas, de bondad, de hacer el bien. O sea, aquí por más operaciones políticas que se quieran hacer con el tema de la canonización de José Gregorio Hernández, la realidad es la que decía el señor Parolin. En Venezuela hay mucha gente presa. En Venezuela hay gente que está tras unos barrotes simplemente porque un día al poder se le antojó que ellos no eran convenientes en la calle, o sea, que ellos no tenían derecho a estar libres en la calle, cuando mucha de esta gente, por no decir el 99% de ella, no ha cometido ningún delito. Entonces,
Yo creo que eso es lo que llama la atención en este momento. O sea, yo creo que independientemente de hacer de esto una fiesta de relaciones públicas y de ver quién es el dueño del santo ahora, que además me parece terrible, de terriblemente mal gusto, esto de decir, no, es que el chavismo es el que terminó las gestiones. No, esto es una gestión que tiene años y esto es una gestión que dentro de lo que significan los entresijos del Vaticano tiene sus propios mecanismos. Allí, sí, allí opera, es verdad, ahí opera el lobby, ahí opera mucho de lo que tiene que ver con mover causas a partir del dinero, es verdad, sí, pero nadie puede decir que el caso de José Gregorio Hernández se haya movilizado porque uno u otro partido estén o no estén en el poder, sino que simplemente esto era una realidad que llamaba a gritos pues la atención del Vaticano y que finalmente, gracias a Dios, se ha puesto sobre manifiesto o se ha puesto de manifiesto esta realidad. Ahora, no quiero desviarme, quiero volver y quiero, Mingo y Erika, ser enfático en esto. No está Venezuela, o sea, no está Venezuela en una situación en la que podamos celebrar completamente, lamentablemente, esta canonización de la Madre Carmen y de José Gregorio Hernández. Yo creo que el primer gesto que debería hacer el poder el día de hoy, con esto que ha ocurrido, es un gesto de benevolencia, es un gesto de bondad, y es no tener más presos políticos. Yo sé que un solo palo no hace montaña, como dice el dicho, y yo sé que yo lo diga o que yo lo pida, eso es como un saludo a la bandera, eso es como caerle a gritos al Tíbet, pararse a los pies del Tíbet y caerle a gritos a la montaña, pero yo creo que ese es el mensaje. O sea, si esta gente tiene un poco de humanidad, aquí lo que debería comenzarse es porque no haya más presos políticos y sería ideal, ¿no? Sería, si ellos realmente, más que católicos, son cristianos, si creen en los principios de Cristo, deberían dejar en libertad a estas personas inmediatamente. Y ojalá eso pase muy pronto. Es común que nosotros en nuestros rezos históricamente le pidamos a la providencia, a Papá Dios, a los santos en general, que nos ayuden a salir de este berenjenal, que se lleven a Maduro, en este caso si nos situamos en la actualidad. Pero yo estaba acordándome ahorita que por allá en los años 60 había un chiste que en una iglesia estaban unas monjitas y la gente rezando: a Rómulo, Señor, ilumínalo. A Rómulo, Señor, ilumínalo. A Rómulo, Señor, ilumínalo. Y entonces estaba un borrachito en las afueras de la iglesia y cuando salen, el borrachito le dice: "Usted están equivocados. No es a Rómulo, Señor, ilumínalo. Es elimínalo, elimínalo". Entonces eso lo contaban los copellanos de entonces, pues, ¿no? Entonces yo no sé si en este momento nosotros le vamos a poder pedir a José Gregorio que nos ilumine para ver si podemos salir. Yo no sé si es que uno es habitué de pedir en sus oraciones que se lleven a los políticos malucos. Política se le pide a los santos. Sí. Es una buena pregunta, Erika, querida, porque yo que soy católico y podría decir, yo no voy a decir tan católico porque hay muchísima gente más católica que yo, pero yo que sí soy católico, yo tiendo a recomendarle a mis seguidores el separar los asuntos de la fe de los asuntos de la política. Muy bien. Y muy bien. Esto en clave muy liberal, ¿no? Porque quizá el gran legado de los liberales, más allá de entender las leyes de mercado en la economía, es haber logrado separar la fe de los asuntos del Estado, que son la política. La política, al final de cuentas, es la administración de esa figura que tenemos, que no hemos conseguido, la humanidad, me refiero, no los venezolanos, la humanidad entera, no hemos conseguido todavía una figura que la suplante, que es ordenar los países a partir de la figura del Estado como figura máxima, y luego, bueno, esto desgranándose ya en cada uno de los países en lo que llamaríamos la figura del Estado-nación. O sea, hay estados nacionales, cada país un estado. Entonces, ¿qué pasa? Yo, siendo tan católico, yo tiendo a diferenciar los asuntos de la fe de la política, porque quizá mi desviación profesional es que estudié ciencias políticas, o sea, la política como una ciencia. Y en ese sentido, tú lo que entiendes, a final de cuentas, es que para obtener resultados en política,
los hombres tienen que hacer. Sí. Tú no puedes esperar que los santos hagan por ti todo. Y que la política, al final de cuentas, es el resultado de acciones concretas que tú llevas a cabo en el ambiente en el que te mueves, ¿no? O sea, tú no puedes acceder al poder, por poner un ejemplo, si tú no has hecho nada para acceder al poder. Si tú no tienes los elementos que son necesarios para que tú tengas la presidencia de la República, por ejemplo, en un país. Tú no puedes lograr que una política, por ejemplo, si tú quieres defender que todos los árboles sean conservados, que no haya más tala de árboles, tú no vas a lograr eso si tú no tienes unas acciones concretas que se muevan a partir, no sé, por decirlo, del ecologismo. O sea, la política es una cosa de resultados. La política exige un compromiso por parte de los hombres. Y en ese sentido yo he tendido a diferenciarlo. Sin embargo, obviamente, uno que vive como una persona de fe, yo siento que yo vivo como una persona de fe, que todos los días uno da gracias por lo que tiene y pide por lo que no tiene. Uno obviamente mete en la ecuación la coletilla de la política. O sea, no es lo ideal. Y eso no hace, por ejemplo, que yo quiera que en Venezuela se instaure un estado teocrático como el que hay, por ejemplo, en un país que no tiene nada que ver con las relaciones históricas culturales de Venezuela, como Irán, donde se dice que los que gobiernan son los enviados de Dios a la tierra. Eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Pero sí, yo le pido a Dios, a la Virgen y a los santos que obviamente la situación política de mi país cambie. O sea, uno lo hace más allá de que uno tenga también, como les acabo de decir, ese pensamiento liberal instalado en la cabeza de que la política es una cosa y la religión es otra. Ojo, aquí hay un tema, con esto para no extenderme más, porque esto es como un tema muy delicado para mí. Aquí hay un tema también que implica la religión o el catolicismo dentro de las sociedades como la venezolana donde nos movemos, que es a final de cuentas una sociedad occidental, y la religión, en este caso el catolicismo, la tradición, podríamos decirlo, aquí lo podemos ampliar, judeo-cristiana, es más que solo el hecho de que uno diga que el gobernante que está instalado es porque Dios lo puso allí. No, hay un tema cultural, y allí yo esto sí lo defiendo. Estructurar la sociedad, Erika y Mingo, como una sociedad cristiana, implica que en esa sociedad va a haber ciertos valores que tú vas a promulgar, que tú vas a promover, como los que les acabo de decir: bondad, fraternidad, igualdad, justicia, respeto, concordia. O sea, todo esto que no tenemos en muchos casos en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que en esas sociedades, el haber estructurado la forma de vida con arreglo al cristianismo, hace que nosotros seamos de determinada manera. Y de hecho, por allí la defensa también que yo hago de lo que pasó aquel 12 de octubre de 1492. Nosotros somos porque somos así, porque digamos que los españoles en sus calaveras también nos trajeron la fe. O sea, no existía esta forma de ser del hispano, porque lo que ahora somos los hispanos, antes del 12 de octubre de 1492. Entonces, esto tiene unas implicaciones muy importantes, porque no somos nosotros, y esto quiero dejarlo muy claro, los venezolanos no somos personas que estemos vinculados, por ejemplo, a cómo se vive en Medio Oriente. Nosotros no vivimos como las sociedades islámicas, nosotros somos cristianos, o para abarcarlo más, como les acabo de decir, somos judeocristianos. Y eso tiene unos componentes bien importantes, y creo que es nuestra tradición, de la que tenemos que sentirnos orgullosos y de la que tenemos que defender. Ayúdate que yo te ayudaré también, y la estructura de la iglesia también es política, ¿no? Sí, hay una jerarquía política ahí. Sí, a lo mejor a veces se van hasta equivocados cuando eligen un papa, ¿no? Pudiera ser. Pero vamos a hacer nuestro segundo bloque de publicidad y volvemos contigo muy rápidamente, Neo. ¿Cómo no? A comer pescado. ¿En serio? De Paterdama. Muy bien. Mira, tú hiciste un encargo que puede estar listo para esta semana. Es verdad. ¿Verdad? Pedí chucho. Chucho es chucho y cazón es cazón. Y cazón es cazón. Sí, bueno. Y ustedes le pueden hacer seguimiento, amigos. Yo acabo de colocar en mi historia, porque me vincularon, dónde va a estar durante toda esta semana el servicio de Fish Truck. Que de hecho usted como comunidad puede comunicarse con la gente de Paterdama para que los visiten y tengan también ese servicio de Fish Truck en donde ustedes viven. ¿Qué les parece? A mí me parece que es un servicio fabuloso, porque toda la frescura del mar Caribe
la verdadera frescura del mar Caribe, se la llevan a su casa con Paterdama, que puede venir a la avenida Victoria. Mire, Távola Calda Restaurante, mira, mujer, ellos abren a partir del miércoles, como tú sabes, y como todos saben, de miércoles a domingo, pero me dijeron que van a hacer internas, pruebas y degustaciones de los nuevos platos que van a introducir muy pronto. Estamos invitados. No sé si nos dará tiempo colearnos. A probar los nuevos platos. A probar los nuevos platos que muy pronto van a estar en la nueva carta de Távola Calda Restaurante. Toda una experiencia gastronómica. Estamos a 1 minuto de la redoma de la Lagunita, en el centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Pronto a cumplir 20 años, Távola Calda Restaurante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mundo. Y hablemos de Produzca. Nosotros aquí en Mingo TV felicitándolos por esos 45 años. Hay que ver lo que significa 45 años cuidándonos con el EPP, que es el equipo de protección personal, que usted selecciona dependiendo de el oficio, dependiendo de cuál es la filosofía, dependiendo de qué se encarga su empresa. Porque usted puede estar trabajando en un lugar donde hay rayos ultravioletas, donde hay altas temperaturas, donde hay salpicaduras químicas. Bueno, todos esos implementos, que por cierto, la ficha técnica gratuita y la asesoría gratuita de los expertos de Produzca está en www.produzca.com, Instagram, produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Volvemos con Neomar y con algunas preguntas que de repente hacen nuestros invitados. Eso es muy importante, satisfacer aquí las inquietudes de la gente, que son muchas las preguntas para Neomar. La postura de las dos delegaciones, la oficialista, la opositora, y en el medio el Papa León, a las que le han llegado distintas cartas sobre todo de muchas personas pidiendo la libertad de los presos políticos. ¿Quién capitaliza? Es un poco lo que te piden. ¿Quién capitalizó la atención del Papa León XIV? No, y aquí también te preguntan qué opinas de que San Donald Trump no sabe quién es María Corina. Ay, papá. Bueno, tú sabes que ahora eso se presta a discusiones del discurso y ahora expertos del discurso. En Venezuela nace un experto sobre algo todos los días, ¿no? Entonces, todos los días. Efectivamente es como que no la conozco o... es muy bonita. No puedo decir no la conozco, hay una guerra en Twitter que si es esto, que si... Yo prefiero quedarme con que conversaron hace una semana y media, ¿no? Cuando el tema del Nobel, y ella le agradeció, de hecho le dedicó el Nobel a Donald Trump, y supuestamente la conversación ha sido muy cordial, ¿no? Pero yo que de alguna manera soy... Ay, se apagó esta luz, pero bueno, adiós luz que te apagaste. Yo que he sido muy defensor o quizá muy... que he estado muy vinculado a creer que las ideas o las cosas que promueve Trump son positivas. También tengo que decir que Trump es un sujeto verdaderamente impredecible, ¿no? Que Trump tiene estas idas y venidas que a veces el común de los mortales no comprendemos. Y no estoy diciendo que es que él sea superior a nadie, sino que realmente como que vive en otra realidad o está... sus días corren de una manera distinta como corren los días de cualquier mortal, ¿no? Entonces, nada, yo sobre eso no lo tengo muy claro porque no sé si dijo que no la conocía o si realmente lo que dijo era que no había tenido la expresión es no he tenido la oportunidad de tratarla personalmente, pero es una persona muy agradable, creo que dijo después. Eso fue lo que dijo. Sí, agradable, sí. Entonces, yo no me quedaría como anclado en eso de ver si la conozco o no la conozco. Obviamente la conoce porque habló hace una semana y pico con ella. O sea, ¿qué era lo otro? Lo de ¿quién capitalizó? ¿Quién capitalizó la atención de Erika, ojalá que la capitalizó. Qué difícil, ¿no? La postura del Papa León. Oye, esas delegaciones cuestan dinero, ¿no? Hay viáticos allí que hay que pagar. Total, y por cierto, que debut del Papa León con el tema de Venezuela, ¿no? Ojo, sería ingenuo totalmente decir que la realidad es que José Gregorio y la Madre Carmen fueron canonizados porque está el Papa allí. Esto es un proceso que lleva años, esto es una burocracia y la Iglesia, si hay alguna maquinaria que funciona de manera aceitada es la Iglesia Católica, por todo lo que implica y los procesos internos que tiene, ¿no? O sea, esto es un proceso que viene de hace muchos años. Claro. Pero
Fíjense que a mí el Papa León, desde que ha sido electo en el trono de Pedro, a mí me ha parecido, no sé, tiene como algo, tiene como la simplicidad y la solemnidad necesaria como para que uno le tenga cariño, ¿no? Como Sí, el tipo cae bien. Exactamente. Cae bien, es la Sí. expresión, ¿no? Y me parece que está muy claro con muchos problemas del mundo. Me parece que asume la política del mundo en la manera justa, o sea, sin ser un politiquero y sin tampoco abstraerse, como pasaba en algunos casos, ha pasado en muchos casos con la iglesia, de muchos problemas. O sea, me parece que en general es un papa que uno puede como tener de alguna manera orgullo de que sea la cabeza de la iglesia católica, ¿no? Pero nos desviamos. Capitalizar, ojalá que lo capitalice el pueblo venezolano, Erika. Ojalá que esto no se convierta en una operación de propaganda que permita tapar lo que yo describí en el arranque de este programa, que es una realidad que habla de todo menos de principios católicos o cristianos. Y la realidad de Venezuela está muy lejos de eso, de ser algo potable para la Iglesia Católica. Ojalá que este hecho genere de alguna manera un poquito de pena y de vergüenza, ¿no? En quienes manejan el poder y en quienes pretenden manejarlo también. Y que genere una huella justamente a partir de la voluntad cristiana y de que se practique, ¿no? Esa voluntad cristiana más con hechos que con palabras. Porque, repito, venir aquí a decir o a defender que José Gregorio hoy es santo porque la gestión de un color hizo que fuese santo, bueno, está bien, di todo lo que te dé la gana. Ahora, practica con el ejemplo y haz que esta realidad que lamentablemente tiene Venezuela sea un poco parecida a la que esa iglesia a la que tú estás hoy tratando de tributarle con José Gregorio como santo, pues sea la que marque los principios de lo que ocurre en Venezuela, que no es la realidad en el momento actual. Ahora, era inevitable, por ejemplo, que en la delegación no sé si es opositora o en el caso cuando habló la señora Magali Meda, que se veía a Urruchurtu y a otra gente que estaba allí, ella hablaba del milagro prácticamente que ha significado el triunfo electoral del 28 de julio y todo lo que ha devenido y prácticamente que ya esto está de salida y que es un triunfo religioso también, pues, ¿no? En el caso de la representación oficialista creo que fuiste tú la que me mencionó que la señora Carmen Meléndez tiene una audiencia hasta con el propio Papa, hoy, ¿no? para hoy para que interceda probablemente en esta cuestión del Caribe y todo esto que está pasando y que está ocurriendo. Ambos le van a pedir al Papa o le están pidiendo al Papa que interceda, que el Vaticano meta la mano para ayudar a la situación tan complicada que políticamente hablando vive Venezuela, pues, ¿no? Y no sé si esto es inevitable, pues. Bueno, pero ¿cómo el poder le va a pedir que meta la mano? El que tiene que meter la mano es el poder, ¿no? Y efectivamente sí. el poder en este momento es el chavismo. El chavismo es el que tiene que tomar unas decisiones poniéndose la mano en el corazón, que no sé si lo tienen, me parece que no. Y primero darle paso a la sensatez, ¿no? Y eso en muchos casos no existe. Y segundo, como lo he dicho, practicando un poquito de bondad, que tampoco parece existir allí. Por cierto, un sistema político que si nos ponemos a ver desde el punto de vista cultural y religioso, ha apalancado muchísimo otras creencias que no tienen nada que ver con la católica en Venezuela. Ahora que quieran decir, además se puso de moda, ¿no? Hace un par de años, porque se dieron cuenta que tenía una masa de votantes importantes, no el catolicismo, el cristianismo protestante, es decir, los evangélicos en Venezuela. Entonces se metieron allí, ¿no? Pero antes de eso, era evidente, Erika y Mingo, público y notorio, cómo esta gente que detenta el poder se había inclinado más bien hacia estas religiones vinculadas a lo africano, vinculadas a ciertos esoterismos que no son propios de la cultura venezolana. Y aquí es donde se mezcla la religión y la política, donde la política utiliza a la religión con sus fines, ¿no? Bueno, donde hemos visto extraños movimientos como ese que se hizo para reimplantar una escultura
de uno de estos representantes, se supone, de los pueblos originarios venezolanos. Entonces la Plaza Venezuela nos quitaron un cacique para ponernos otro. Yo creo que es un cacique, ¿no? El que está allí. No tengo claridad si sigue siendo un cacique, si es Guaycaipuro, si es Tamanaco, si es Terepaima, no sé quién es el que está ahí, ¿no? Un jefe indio. Sí. Un jefe, gran jefe indio. Entonces, son cosas muy raras que pasan espiritualmente en Venezuela, y puede sonar muy esotérico esto, pero yo sí creo que eso tiene su carga, ¿no? Desde el punto de vista energético. Sí. Aquí como dice el dicho, de que vuelan, vuelan, y aquí hay una gente que tiene años metido en cosas non santas, no necesariamente porque tengan que ser católicos, porque aquí no es obligación. Por ahí decía una persona, lo estaba leyendo en el chat, que en Venezuela el Estado es laico. Sí, es verdad. Pero yo no estoy diciendo que tenga que ser católico, pero tampoco creo que lo ideal es que estén metidos en cosas de magia negra y buscando hacerle daño al prójimo, porque independientemente de que usted sea de una o de otra religión, eso no es saludable y eso no es bueno, y eso es maldad. Al final, si me ponen a mí a sintetizarlo en una palabra, eso es maldad. Eso es hacerle daño a la gente a partir de situaciones energéticas, espirituales, pues en las que, repito, esta gente ha estado metida mucho tiempo. Esta gente pasó años promoviendo el culto, que está muy bien y es perfecto. A mí, de hecho, hasta me llama la atención como fenómeno cultural, ¿no? Lo que implican estos cultos africanos, todo lo que implica todo el tema de la santería, pero eso no es la tradición venezolana. La tradición Venezuela es uno de los países más católicos de la región. Ahora no, ahora ha declinado muchísimo, ¿no? En medio del protestantismo que ya tiene, creo que en Venezuela, la última vez que vi algo así como un censo religioso, los evangélicos en Venezuela eran más del 20-30%. Eso nunca había pasado. Venezuela yo creo que en algún momento llegó a ser 80 o 90% católica. Ya eso no es así. Debe estar la religión católica en torno al 60-50% en Venezuela. Mira, por acá tenemos una pregunta que ya se desvía por completo del tema, pero es tu opinión sobre el triunfo de paz en Bolivia. Que aquí Eduardo te pregunta, ¿es realmente derecha pura y dura, conservadora con economía liberal, o es socialistoide encapillado? Mira, este es un tema que por alguna razón yo he terminado trabajando mucho en los últimos meses, porque, bueno, ustedes saben que a mí me gusta, y por razones, bueno, como yo necesito hablar de política, yo no puedo hablar de política de Venezuela, por razones obvias, como debería. Yo he terminado tratando de trabajar la realidad de muchos países, y Bolivia, que es un país minusvalorado malamente, generalmente en los análisis políticos. La gente no sabe de Bolivia, la gente no le presta atención a Bolivia, porque bueno, es un país pequeño, quizá, claro, no es Argentina, no es México, no es Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Yo he terminado trabajando este tema y me llamó mucho la atención el triunfo de este caballero en la primera vuelta. Y digamos que conversando con colegas de allá de Bolivia y también apelando un poco a lo que es mi conocimiento de la región, bueno, me llamó la atención de que este señor llega con este partido, ¿no? Que se llama PDC, Partido Demócrata Cristiano. Uno pensaría, bueno, este es un copellano más, ¿no? Este es un clásico demócrata cristiano, como lo marca el nombre. Y esto es un tipo como de derecha moderadita, pero de derecha. Miren, señores, y nada más lejos de la realidad, de lo que he visto en los últimos días y lo que me han comentado personas que viven en Bolivia. El señor Rodrigo Paz, en principio, es una incógnita, pero en segundo lugar, hay algo muy curioso, que es que hay la tesis de que realmente su triunfo se debe al triunfo del movimiento al socialismo por otros medios. O sea, me explico. Es muy raro que en la primera vuelta el MAS, que es el partido de gobierno que tiene Luis Arce y que era el partido de Evo Morales, salió tan golpeado y que ahora prácticamente ha desaparecido. Es muy raro que eso ocurra en un contexto donde Evo Morales no ha sido puesto preso, cuando tiene además un auto de detención encima, donde no hay una posición de Rodrigo Paz Pereira de que va a avanzar en un proceso de justicia contra lo que significan los exabruptos que ha cometido Luis Arce y todo lo demás en estos 4 o 5 años. Y que además el señor Rodrigo Paz Pereira, para quienes no lo sepan, es hijo de un presidente, un expresidente boliviano, sí, que se llama Jaime Paz Zamora, fue presidente en el año 89.
Jaime Paz Zamora era además el líder de la izquierda boliviana pre-Evo Morales. O sea, cuando no existía Evo Morales, la izquierda boliviana la manejaba el papá de Rodrigo Paz Pereira. El Partido Demócrata Cristiano es un partido de maletín. El Partido Demócrata Cristiano no existe realmente como realidad política. Es un partido que va Mingo, va Erika, le pagan lo que es y él les da la tarjeta y se inscriben. De hecho, Tuto Quiroga fue candidato en alguna ocasión con las siglas del Partido Demócrata Cristiano. O sea, toda la información, para resumir el caso que tengo, es que este señor, si es que no es, primero no es de derecha, pero si es que no es de izquierda, probablemente es un pragmático que llegó al poder y ya. O sea, ese tipo no es, o sea, los medios internacionales dicen muchísimo que él es un hombre de derecha y tal. Eso no tiene ninguna trayectoria en la derecha. De hecho, la derecha no lo conoce. O sea, la derecha ni regional ni mundial tiene nada que ver con este señor. Ojalá, y ahora que es presidente y ya no es candidato, haga un gobierno medianamente decente, porque Bolivia está metida en un berenjenal económico. Bolivia sí, vale, no tiene ni plata para echar gasolina. No hay gasolina, no hay dólares, o sea, es complicado. Pero lo que sí les quiero decir es que no se extrañen de que este tipo tire la burra para el monte y no termine siendo lo que mucha gente piensa, porque todas las señas es que está y ha ganado porque el MAS lo ha permitido. O sea, ha ganado porque hay un entendimiento con el MAS. La política a veces es más de lo que estamos viendo. La política se hace tras bastidores y este es un perfecto ejemplo de ello. O lo puede ser. Vamos a ver si la realidad nos desmiente. Pero la información que tengo no es alentadora sobre Rodrigo Paz Pereira. Sobre este y es como una especie de caso más que retrata la triste realidad latinoamericana. Cuando tú ves a un Milei, cuando tú ves a Colombia, cuando tú ves... Entonces, en este caso, estamos siempre como bailando en un tucero, pues, ¿no? Como vamos a probar con este y entonces vuelve otra vez. Es una cuestión que no se supera, ¿vale? ¿No? Es impresionante, impresionante. Y mira, muy brevemente, ¿qué vislumbras tú en las próximas horas o días con relación a Trump y Petro? La última lancha que se volaron es colombiana y salió del ELN, pues, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Petro ha tomado el caso del Caribe para él y lo ha tomado porque, de las lanchas, ¿no? De estas que han hundido, porque le permite hacer escándalo. Mi tesis muy particular es que Gustavo Petro es un hombre que está buscando notoriedad a nivel mundial. Ya Gustavo Petro va de salida, presidente de Colombia, y él quiere mantener un papel dentro del concierto mundial de las naciones. O sea, él quiere que se le tenga en cuenta para algo, así sea para ser el borrachito loco de la izquierda que pega 4 gritos en una esquina, pero pero es el nuestro. Y está, él quiere que digan, es el nuestro. Sí, es el nuestro y está allí. Esa es mi tesis muy particular y lo del Caribe le ha permitido a Petro que ese escándalo esté allí. Y él se lo ha apropiado, bueno, además de defender a Maduro como si no hay mañana, ¿no? Porque todavía, a mí me asombra todavía gente en la oposición venezolana que creía o esperaba algo distinto de Gustavo Petro. Por cierto, lo esperaron el año pasado, cuando pasó todo lo del 28J, sí, claro. todo lo demás, le prendieron velas a Petro y Petro jamás ha sido un amigo de los venezolanos de bien, jamás. O sea, miren, yo a Petro lo tengo retratado clarito desde el día que Petro escribió en Twitter, en el día que todos los venezolanos andábamos metidos en una cola para comprar papel toalé. Petro en Twitter escribió y puso una foto que creo que la bajó de Google, porque la foto era una foto referencial de un automercado en Venezuela, que él estaba en Caracas y que él estaba haciendo mercado de lo lindo, que él tenía un carro lleno porque él había comprado de todo y que eso era mentira que en Venezuela había escasez. Es un desgraciado. O sea, Gustavo Petro es un desgraciado desde su más tierna infancia. Y ese caballero, donde por cierto, además tiene el gobierno que se supone que tiene que proteger a migrantes venezolanos, y en estos días hubo un atentado contra 2 migrantes venezolasos. Horrible. 2 activistas políticos. Sí. Trataron de matar en Bogotá. Poco de tiro. Como más de 12 tiros. Sí. Este es el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, cuando aquí la gente espera algo distinto de esos personajes o esperan algo distinto de Lula. De Lula. Bueno, ahí está. Lula dijo el viernes, creo que fue, que en Cuba
que Cuba era un pueblo digno. No pasa nada. Sí. Que no pasa nada. Y en Venezuela, que bueno, que en Venezuela hay que dejar que la gente determine. Bueno, pero es que pareciera que ya los venezolanos han decidido determinarse, pero no los dejan, ¿no? Entonces, ese es Lula. Entonces, aquí lamentablemente hay una gente que parece que pierde la memoria con respecto a lo que son los líderes de la izquierda regional, porque estos son los dos líderes más, digamos, más conspicuos que tiene la izquierda regional. Pero en el caso de Petro, para no desviarme demasiado de tu pregunta, Mingo, él está buscando un acomodo, él está buscando un papel que le permite continuar. Seguir, porque pero no como presidente de Colombia, porque ya él primero no puede reelegirse, no va a reelegirse, pero en segundo lugar, él lo que está buscando es quedar como, digamos, alguna figura de esa izquierda loquita, trasnochada, hispanoamericana, que le pueda seguir sacando, porque Petro es un tipo joven todavía. Petro no está para retirarlo. Lula sí. Lula tiene casi 80 años y está mal de salud, para los que no saben. O sea, hay muchos rumores de que a Lula le ha reincidido el cáncer, lo que pasa es que lo tienen ahí, lo tienen como a raya, lo tienen aguantado, le metieron freno de mano. Esa es la situación. Se nos agotó el tiempo, no queremos abusar. No, pero es que esta conversación merecería una segunda parte. Claro. Gracias, Mineo, por haber aceptado la invitación. Pero que no sea seca la partida, ¿no? Hacemos un programa como los tuyos de bebedores ilustrados. Ah, sí, copetines. Con copetines. Con copetines. Muy bien. Bueno, nada, queridos, ha sido un enorme placer estar estos minutos con ustedes. Un enorme abrazo a toda vuestra audiencia y bueno, nos seguimos viendo en este canal y en mi canal y en todos lados. Sí. Así es. Amén. Un abrazo. Gracias, Leo. Vale. Un millón. Fortísimo abrazo. Nos vemos.